Buenos días a todos y a todas. Quería, en primer lugar, agradeceros a todos vosotros vuestra presencia hoy en este acto que es un acto especial, al menos para nosotros y particularmente para los directores de este proyecto de investigación y para Carmen y para Pedro Álvarez Sánchez de Movellón, pues son los que han impulsado este proyecto de investigación que ha dado buenísimos resultados. Uno de ellos es la tesis que ha presentado Francisco Verdún, que luego tendremos la ocasión de oírle. Para nosotros es un gran momento porque es un momento también de rendición de cuentas de lo que ha sido el proyecto a lo largo de estos 5 años de duración, un proyecto que no hubiera podido existir si no hubiera sido por el empeño que ha puesto o que puso en su momento Carmen Jerez para que saliera adelante. Y por lo tanto, con esto pondríamos el broche de oro a las actividades o a la mayor parte de las actividades de este proyecto. Un proyecto que era muy transversal, a caballo entre el derecho sustantivo y el derecho procesal, porque tenía por objeto analizar algo que está empezando a tomar cuerpo, que es el derecho procesal del consumo, como le hemos querido llamar, y que permitirá tener o elaborar una serie de principios o conceptos generales o una teoría general sobre el derecho de consumo desde esa perspectiva civil y de esa perspectiva procesal, que creo que está empezando a calar muy hondo en la doctrina y en la práctica de los tribunales. Y de hecho, como seguramente os explicará Francisco, Paco, pues ya hay una jurisprudencia del TJUE bastante nutrida sobre este aspecto y hoy en día la nueva ley de eficiencia de eficiencia del sistema de justicia o del sistema público de justicia, perdonad, porque la terminología hoy en día pues es muy complicada en este aspecto, pues ha incorporado muchísimas previsiones, no solo la de cláusulas abusivas en el monitorio, sino el proceso testigo también. Es decir, que nos estamos todo el día poniendo, como seguramente os dirán mis queridos compañeros, los abogados y abogadas que van a hablar aquí. Bueno, hoy no me quiero alargar porque sé que el tiempo está muy limitado, pero sí me quería tener el honor de presentaros a quienes van a intervenir en la mesa de esta mañana y a quienes les agradecemos, obviamente, su presencia y nos sentimos muy honrados de que estéis aquí hoy en la Universidad Autónoma de Madrid, en este aula, por cierto, 10 Picasso, que así le hemos llamado o le llamamos cuando, con motivo en homenaje y en recuerdo a nuestro querido maestro. Bueno, por el orden que que van a intervenir, en primer lugar, la profesora María Dolores Hernández Díaz Ambrona, profesora de Derecho Civil en la Universidad Complutense. En segundo lugar, a José Hernández de la Fuente, que está allí, y aprovecho también para saludar a todos los que estáis allí en el otro lado del aula, en el otro lado de la red. Así que bienvenidos también a todos los que estáis ahí arriba. Os digo ahí arriba porque yo os veo desde aquí abajo. También tengo el honor de presentar a Ruth González Hernández, de la Universidad, profesora también de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid. También bienvenida, Ruth, gracias por estar aquí. Y dos personas que están a caballo entre la academia y el foro y por lo tanto nos van a dar también esa perspectiva muy práctica a Félix Gómez Hidalgo. Félix, gracias por estar aquí. Isabel Fernández Grallera, también muchísimas gracias por estar aquí.
Así que no quiero robaros más tiempo y, bueno, con el agradecimiento inmenso hacia los directores del proyecto, Carmen, gracias, que esto sabes que no hubiera sido posible sin ti. Y bueno, pues te debemos expresar toda nuestra gratitud por todo lo que has hecho durante todos estos años por nosotros, y por lo bien que has dirigido a tus participantes en el proyecto, que somos muy humildes y hemos querido agradecértelo inmensamente. Así que bueno, sin más preámbulos, Vale. adelante. María Dolores. Vale, bueno, pues ante todo, dar las gracias a Carmen, al proyecto y a la Universidad Autónoma, la verdad, por estar aquí. Me parece un proyecto súper interesante el tratar lo que implica el derecho procesal. Yo, cuando estabais hablando de cómo puede influir la Unión Europea en relación al derecho procesal, yo fui testigo, un hermano mío fue de los primeros jueces que planteó una cuestión prejudicial desde el punto de vista procesal, poniendo en manifiesto que el principio de congruencia procesal con arreglo a nuestro derecho no se adaptaba a la legislación europea en un caso que tuvo, pues que le reclamaban la resolución del contrato porque el objeto, el coche en Extremadura, el techo se había con el agua y tal se había estropeado, solicitaban la resolución del contrato, como el coche pues había estado funcionando durante determinado periodo de tiempo. Él preguntó al TJUE si efectivamente podía optar no por la resolución del contrato, sino por una rebaja proporcional del precio atendiendo a cómo había el coche respondido. Y efectivamente le dio la razón el TJUE. Pero bueno, dicho esto y dado el tiempo limitado que tengo, me limito a lo que es el concepto del consumidor, que parece que está todo dicho, que no hay problemas. Yo ya digo, no está resuelto, está planteando muchísima litigiosidad y creo que es fundamental lo que nos está diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea últimamente. ¿Por qué? Porque creo que existe un cambio en lo que es la concepción del concepto de consumidor. Si nos atenemos a las últimas sentencias del TJUE, y estoy hablando de una de 8 de julio de 2023 y una súper reciente de 24 de octubre de 2024, parte de que el concepto de consumidor al día de hoy se debe de interpretar de una manera amplia, poniendo de manifiesto la situación de desequilibrio y de inferioridad en la cual se encuentra el consumidor sin nos atenemos a su capacidad de negociación, a su nivel de información, y esto hace que no puede intervenir en el contenido de las cláusulas a las cuales se adhiere y está demandando una interpretación amplia del concepto de consumidor, sobre todo en los supuestos de cuando concurren una actividad personal y una actividad profesional, lo que llamamos el consumidor mixto, que a mi modo de ver, esto cada vez se va a plantear más si nos atenemos a la contratación electrónica y todas las nuevas maneras de contrato, teniendo en cuenta que el consumidor online tiene que tener la misma garantía que el consumidor que está fuera. ¿Y por qué digo esto? Y esto lo ha puesto de manifiesto también recientemente. ¿Y qué es lo que cambia en relación al concepto de consumidor? Pues se pone de manifiesto que ya no partimos de una concepción estricta de concepto de consumidor, que tenemos que tener solo en cuenta lo que son las circunstancias del contrato, sino que y que solo en los supuestos en los cuales la actividad profesional fuera tan limitada, estamos ante un consumidor. ¿Qué es lo que nos está diciendo? El TJUE, por ejemplo, en esta sentencia que mencionaba de 2023, nos está diciendo que ante cuestiones prejudiciales, en los dos supuestos que han sido planteados por los tribunales polacos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que si nos encontramos ante
un contrato de préstamo donde el 35% lo destinamos a una actividad profesional, es decir, a saldar deudas profesionales, y el 65% lo destinamos a una actividad de consumo, actividad personal, dice que como la actividad profesional está limitada, que no predomina, aunque no sea insignificante, estamos ante un consumidor. Y esto lo reitera en la sentencia reciente de octubre de 2024. Usted dice claramente, en un supuesto que se planteó por los tribunales polacos, si cuando se solicita el préstamo para adquirir un bien inmueble para arrendarlo, has dicho muy claro que el contrato de arrendamiento no priva de la condición de consumidor. Es igual que si tú solicitas un préstamo para adquirir determinadas acciones, para adquirir determinados fondos, y ahí no se discute la condición de consumidor. ¿Por qué me llaman la atención estas dos sentencias del Tribunal Supremo y del TJUE? Porque en posteriores sentencias nuestro Tribunal Supremo, y perdonar la crítica que voy a hacer, no las ha tenido en cuenta. El Tribunal Supremo, en sentencias de este año, la de 20 de mayo de 2024, que ha sido muy comentada en las redes, que se dice, se redefine el concepto de consumidor en un supuesto en los cuales unos padres solicitan un préstamo y ese mismo día que se le da el préstamo se lo donan a la hija y la hija ese mismo día celebra un contrato de compraventa para adquirir un local de farmacia junto con otra compañera. ¿Qué es lo que pone de manifiesto el Tribunal Supremo? No citando esta sentencia anterior, remitiendo esas sentencias súper ya conocidas de 2018, 2000, que estamos ante el concepto de consumidor, hay que interpretarlo restrictivamente y tal. Aquí dice, bueno, como una cosa es la actividad que se tiene en el momento de la transacción, los padres ni eran farmacéuticos, no habían tenido nada con la hija, ni habían gestionado nada. Y otra cosa es el destino final del préstamo, que fue la adquisición del local de negocios para la hija. Y efectivamente lo consideraron consumidores. Eso se ha puesto por la doctrina como un avance en el concepto de consumidor por parte del Tribunal Supremo. No es una opinión particular, no es así, sino que efectivamente, si nos atenemos a lo que nos está diciendo en estas últimas sentencias, hay que partir de una interpretación amplia del concepto de consumidor. Y tenemos otra sentencia de nuestro Tribunal Supremo, también súper reciente, 22 de julio de 2024, donde también se plantea el concepto de consumidor y se le deniega porque el préstamo, la finalidad que tenía es adquirir una casa rural. Aquí la Audiencia Provincial de Ávila le dio la razón y dijo que estábamos ante un consumidor porque no constaba que por parte del prestatario tuviera una actividad profesional o una actividad hotelera. Si nos atenemos a lo que nos dice, por ejemplo, la Dirección General Tributaria, ¿qué es lo que nos dice? Que cuando estamos ante una casa rural hay que distinguir si simplemente es un arrendamiento donde no hay una actividad, no se presta una actividad hotelera que queda exento del impuesto. Si efectivamente se presta esa actividad hotelera, no estaríamos ante el concepto de consumidor. Pero aquí, y en mi opinión particular, tenía toda la razón la Audiencia Provincial de Ávila al poner de manifiesto que efectivamente sí que estábamos ante un consumidor. ¿Qué es lo que se pone también de relieve? El concepto de consumidor está unido también a la prueba del consumidor. Y esto está planteando litigiosidad ante los tribunales. Me consta que hay audiencias que dentro de nada van a sacar alguna resolución en relación al concepto de consumidor. Yo pienso que hay que facilitar la prueba en relación al concepto de consumidor, que si no consta de ninguna actividad profesional hay que darle sí o sí como consumidor, y que quien alegue que no es consumidor es el que tenga que probar que efectivamente no se encuentra en esa situación. Es verdad que en relación a la prueba ni el TJUE, ni ninguna directiva, ni el Tribunal Supremo se quiere meter porque dice que es una situación a priori y que claro que hay que ver cada caso concreto si efectivamente estamos o no estamos ante un consumidor. ¿Y qué es lo que quiero
resaltar y poner de manifiesto, y ya acabo, me parece que es fundamental que el legislador, como le da la posibilidad a todas las directivas, se pronuncie de una vez en relación al consumidor mixto y que se introduzca en el artículo 3 del texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios. Esto lo ha hecho desde 2017 la Comunidad Autónoma Balear, yo no sé si por los pisos turísticos o no que tiene, donde pone de manifiesto que si la actividad profesional está limitada, que no predomina, se considera consumidor. Esto lo acaba de hacer también la legislación en Navarra de 2022, de 12 de diciembre, en los mismos términos que ya lo dijo en 2017 la legislación balear. Creo que el legislador, lo mismo que siempre mantuve que tenía que introducir el concepto de consumidor vulnerable, es hora de que introduzca el consumidor mixto y que se pronuncie sobre cómo, qué relieve le da a la actividad profesional y el modo de probarlo, porque ya digo, esto está planteando mucha litigiosidad. Por lo tanto, ya acabo, 3 cuestiones. La evolución del concepto de consumidor nos lo está marcando la Unión Europea. Creo que es fundamental en relación al concepto de consumidor la prueba del consumidor, que como dice incluso el Tribunal Supremo, bueno, es que muchas veces la falta de prueba es lo que nos da problemas. Y en tercer lugar, creo que es necesario que efectivamente se produzca en nuestra legislación, en el texto refundido, que se introduzca eso. Y ya solo para acabar, en relación a la evolución del concepto consumidor, simplemente tratar un supuesto. Yo, en relación a las personas jurídicas, y lo apunto y acabo, me planteo lo siguiente, que se lo he puesto de manifiesto a mis alumnos. Me ha llamado la atención que, por ejemplo, el juzgado de primera instancia de Pamplona haya condenado 2 veces a la herencia yacente de la persona fallecida, que por sus circunstancias había pedido préstamos un poco antes de fallecer para poder subsistir y tal, fallece. Durante 2 meses después del fallecimiento, los préstamos se pagan religiosamente y luego dejan de pagarse. Y el juzgado de primera instancia de Pamplona condena a la herencia yacente en situación de rebeldía por aplicación del artículo 1124 del Código Civil, incumplimiento grave y reiterado, según exige el 1124, con una voluntad deliberadamente rebelde. Y yo me pregunto, ¿quién defiende a la herencia yacente? ¿Quién defiende a la persona que ha fallecido? Si vamos a un concepto amplio del concepto de consumidor, yo esto se lo manifestaba a mis alumnos, la herencia yacente tiene la condición de consumidora según el artículo 3. Y creo que en estos supuestos que se están dando, es verdad que lo normal es que si tú solicitas un préstamo a una edad avanzada, te exijan un contrato de seguro o lo que sea que evite estas situaciones. Pero estas situaciones se están planteando y han sido 2 sentencias de 2022 que plantean esta situación. Por eso digo que el concepto de consumidor, como estamos viendo, va evolucionando, y yo creo que en cierta medida el legislador debe tomar cartas en el asunto y adaptar la legislación. Y ya, muchísimas gracias. Perdonad si me he extendido un pelín de tiempo. Pero bueno, cualquier pregunta a vuestra disposición. Pues gracias, María Dolores. Ha merecido la pena, ¿eh? Bien, pues pasamos del consumidor a la Asociación de Consumidores y le damos la palabra a José Hernández de la Fuente. José, ¿estás por ahí? Espero que nos escuches bien. José es profesor de Derecho Civil y profesor del Centro Asociado de, no sé si de Benavente, ¿no? De Zamora, del Centro De Asociado Zamora. de Zamora. Así que, bueno, pues espero que no haya mucho frío por allí. Por aquí estamos bien. Así que adelante. Cuando quieras, bienvenido, ¿eh? Muchas gracias, profesor Damián. Vayan de antemano mi agradecimiento a la profesora Jerez y al profesor Sánchez de Movillán, así como especialmente a María Dolores Hernández Díaz Zambrona, cuyo texto de Derecho Civil de la Unión Europea tengo la oportunidad de impartir todos los lunes en la asignatura de Derecho Civil de la Unión Europea. Y a los compañeros con los que tengo la oportunidad de compartir mesa. Comienzo a compartirles el PowerPoint que tengo preparado en relación a la redefinición del concepto de asociaciones de consumidores y usuarios, siendo muy breve y yendo fundamentalmente a los aspectos que nos pueden interesar en este momento en cuanto a lo que ha ocurrido por vía reglamentaria
en el año 2023 con la promulgación del nuevo reglamento del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, que ha venido a establecer un endurecimiento en cuanto a los requisitos para poder considerar la existencia de asociaciones de consumidores y usuarios. Como bien recordamos todos, el texto refundido, en nuestro artículo 23, nos define lo que son las asociaciones de consumidores y usuarios, exigiendo, en definitiva, la inexistencia de ánimo de lucro, la constitución de la asociación conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, con una serie de requisitos específicos que tanto se establecen en la ley como que antaño se regulaban, se venían a desarrollar en el reglamento estatal, y se le impone un fin teleológico a las asociaciones en cuanto a la defensa y promoción de los derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios. Como bien sabemos, en definitiva, estos requisitos al final se acaban concentrando en simplemente un elemento personal, antaño que estuviese integrada por consumidores y usuarios, y un elemento teleológico, esta defensa y promoción. Nos encontramos con que en este Real Decreto 448/2023, por el que se aprueba el Reglamento de Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, en 2 de sus artículos fundamentales se nos vienen a modificar sustancialmente las asociaciones de consumidores y usuarios. En primer lugar, en el artículo 2 se nos redefinen las asociaciones de consumidores a nivel estatal y en su consideración de asociaciones autonómicas, al establecerse la implantación en 2 o más comunidades o ciudades autónomas y el exigírsele un mínimo de socios para que se puedan considerar como asociaciones de consumidores y usuarios. Al efecto, se les va a pedir con carácter general en este artículo 2A la existencia de 3.000 socios individuales para las asociaciones nacionales o 20.000 socios individuales de pleno derecho para las cooperativas. Pero luego nos encontraremos ya en el artículo 9 una mayor profundización en cuanto al desarrollo de estos requisitos. Además, lo que nos encontramos actualmente es que en relación con el elemento teleológico, entra el legislador en un bucle, en un auténtico ouroboros jurídico en el cual se pide que las asociaciones de consumidores y usuarios tengan por finalidad exclusiva la defensa de promoción de los derechos e intereses legítimos de los consumidores, pero es que al mismo tiempo, para que se provea esta inscripción, solo podrán ser inscritas, debiendo incluso inscribirse como tales, llegando a un auténtico sistema del reconocimiento de las asociaciones, aquellas que estén efectuando esa labor, pero sin poder beneficiarse siquiera de la denominación de asociación de consumidores y usuarios, puesto que lo prohíbe en nuestro texto refundido, de forma que nos encontraríamos en una situación en la que meras asociaciones deberán de, en primer lugar, ejercitar todas las actuaciones en defensa y promoción de los derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios, para después, una vez que hayan alcanzado el nivel de socios mínimos, poder solicitar la inscripción. Entrando un poquito más en el detalle de los requisitos reglamentarios, con carácter general nos vamos a encontrar con que la inscripción se convierte en obligatoria, no simplemente a los efectos de publicidad, como establece el artículo 10.1 de nuestra Ley Orgánica del Derecho de Asociación, sino como un sistema de doble inscripción en el cual las asociaciones en la práctica deberán de constituirse primeramente como asociaciones generalistas y posteriormente, una vez que hayan conseguido alcanzar el cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios establecidos, inscribirse como asociaciones de consumidores y usuarios, ya sean en los registros autonómicos habilitados en cada una de las comunidades autónomas o ciudades autónomas y, por último, en su caso, en el registro estatal. Además, todos los requisitos establecidos en el artículo 9 de este reglamento del registro estatal van a ser cumulativos, de forma que con la ausencia de uno solo de ellos se denegará la inscripción y el acceso a todos los beneficios e incluso la posibilidad de encontrarse legitimadas para el ejercicio de las acciones colectivas en defensa de los consumidores y usuarios. Entendemos, o entiendo personalmente, que todos estos requisitos que se vienen a establecer en este nuevo reglamento encuentran su paralelismo y su razón de ser en el artículo 4.3 de la Directiva de Acciones de Representación, la cual tratará a lo largo de esta mañana más intensamente la profesora Sanjurjo, cuyo libro sobre la tutela colectiva ha sido una auténtica inspiración para lo que es el desarrollo de la tesis que estoy actualmente cumplimentando.
de forma que los requisitos establecidos en la directiva y ahora asumidos como propios por nuestro legislador a través del reglamento, comportará que simplemente las asociaciones de consumidores y usuarios inscritas en el reglamento estatal, una vez que ya hayan cumplido 12 meses de inscripción, puedan solicitar la consideración de entidades habilitadas, sin perjuicio de que todavía no se haya desarrollado procedimiento alguno para tal solicitud. En cuanto concretamente a lo que nos señala el artículo 9 del reglamento, pues se van a exigir, entre otras cosas, el funcionamiento en efectivo en más de 2 comunidades autónomas, en al menos 2, la existencia de locales o oficinas no compartidos con ningún otro tipo de actividad, lo que ya da lugar a un problema de acreditación a los efectos de la inscripción en el reglamento. La existencia en alguna de estas comunidades de una delegación física abierta al público durante un mínimo de 37 horas semanales y además en aquella otra comunidad autónoma en la que no desarrollen sus funciones de forma efectiva deberán de prestar el mismo servicio de forma telemática. Deberá de disponer igualmente de una página web. Ya se intentó establecer esta obligación en el ámbito mercantil mediante la inscripción de las páginas web de todas las empresas, resultando infructuoso y echando el legislador para atrás con una posterior modificación legal ya hace unos años, y luego deberán de acreditar documentalmente la realización de proyectos dirigidos a la formación, información y defensa de los intereses legítimos. Es aquí donde nos volvemos a encontrar con este ouroboros jurídico. Si solo las asociaciones de consumidores y usuarios son las encargadas por disposición de nuestra Constitución del fomento de este tipo de actuaciones, ahora se hace hincapié en las asociaciones generalistas para que cuando ya lo puedan tener acreditado y alcancen un cierto nivel, podrán ser inscritas y acceder a los beneficios dispuestos por la ley y además ostentar la legitimación para el ejercicio de las acciones colectivas. Como el resto de los requisitos, nos encontraríamos la existencia de un presupuesto mínimo anual de 90.000 euros. Tenemos que tampoco la consideración del presupuesto es acertada, debiendo de destinar una de las partidas presupuestarias al menos en importe de 12.000 euros a las acciones formativas e informativas. Un 7,3%, un 13% del presupuesto debe ir destinado a estas acciones formativas. Se añade igualmente en esta línea a las cooperativas de consumidores el que se destine el 10% de sus excedentes, aumentando en este sentido incluso la cantidad que podría ser necesaria para acreditar la formación, educación y formación de los consumidores y usuarios. ¿A qué consecuencias muy brevemente nos lleva esto? De una parte, a una clara profesionalización en el ejercicio de la defensa y protección de los intereses de los consumidores. El reglamento, recordemos que es de 2023, el expurgo de las asociaciones existentes previamente inscritas ya se ha consumado, puesto que la disposición transitoria daba lugar a un año simplemente para la adaptación de las asociaciones de consumidores inscritas para que se adaptasen a estos nuevos requisitos. Nos encontramos con que ya se ha podido pronunciar el Tribunal Supremo, la Sala Tercera, en una sentencia durísima para la dirección letrada de Aguayuris, además presidenta de la misma, que impugnó el reglamento por vía del procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales, puesto que ataca el planteamiento de base a no haber contenido las concretas pretensiones impugnatorias de los artículos que plantean problemas, es fundamentalmente el artículo 2 y el 9, al no haberlas incluido en el petitum de la demanda que se formuló en su momento. Un segundo procedimiento que ha quedado finalmente en nada por inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo por causa de extemporaneidad, nos lo encontramos igualmente con un auto del Tribunal Supremo, la Sala Tercera, de recientísimos, unos son de octubre de 2024 y otros siquiera del mes pasado, de enero de 2025. Pero se sostiene por parte de la Abogacía del Estado en estos recursos la manifiesta voluntad de profesionalización del ejercicio de la defensa y protección de los intereses legítimos por la cual ha optado el legislador, de forma que nos encontramos realmente con una amplia mercantilización de este nuevo mercado de defensa y protección de los intereses de los consumidores y usuarios. En la práctica entiendo que se va a producir un estrangulamiento de la legitimación para la defensa de los intereses colectivos y plurisubjetivos de carácter homogéneo, fundamentalmente porque se impide en gran medida a los grupos creados ex post facto, una vez que ya se ha producido la adhesión en un grupo determinado o un colectivo de consumidores y usuarios, para que puedan acceder a
una organización, tal como es la Asociación de Consumidores y Usuarios, beneficiarse de las prebendas establecidas en el reglamento y en la ley y así poder ejercitar sus derechos ante los tribunales. Y en principio, igualmente, entiendo que se va. José, Sí, dígame. Termino también. Para Simplemente no ir acumulando retrasos, te agradecería que si puedes ir terminando y luego abriremos un poco el debate para los demás. ¿Vale? Simplemente Gracias. señalar que esto también dará lugar a una menor defensa de los intereses difusos de los consumidores y usuarios. Con esto era. Muchas gracias. Quedo Oye, a su disposición para las consultas que puedan realizar. Muchísimas gracias, José. Y perdona para evitar que vayan acumulándose retrasos y al final acabamos fuera de hora. Bueno, pues para ser muy breve, pues ahora le cedo la palabra a la profesora Ruth González Hernández, también de la Universidad Complutense de Madrid, para que nos hable de las nuevas necesidades de protección del consumidor. Adelante, Muchas gracias. Ruth. Días. En primer lugar, agradecer a los directores del proyecto que esto haya sido posible y su invitación a participar, en especial a la profesora Carmen Jerez, al moderador de nuestra mesa y a los ponentes con los que comparto mesa, y a la profesora Hernández Díaz Zambrona, porque me ha dejado ya abierto y encaminado mi ponencia, porque es continuadora de su exposición. En mi exposición brevemente voy a esbozar, intentaré ajustarme al tiempo. Si hay un paradigma que ha cambiado la contratación, sin lugar a duda, es la aparición de las plataformas digitales y sobre todo lo que concierne al consumidor. Por ello, centraré en las plataformas. Nos encontramos, sin lugar a dudas, ante una nueva era digital y las plataformas digitales son las grandes protagonistas y las que han hecho cambiar todo el sistema tradicional de contratación y todo este paradigma. Sin lugar a duda, pues no solamente es el modo en que se contrata, sino que las transacciones económicas que se alcanzan a través de ellas alcanzan cifras vertiginosas. O sea, al final estos son datos y son tremendos. Claro, evidentemente estas plataformas, por todos es conocido que nos encontramos ante la economía de plataformas, que yo creo que ya la economía de plataformas pasó a otro plano, está superado. Pero también los datos que ellos manejan. Los datos que manejan de los consumidores, de los usuarios, es lo que a ellos les sirve. ¿Por qué? Porque lo monetizan, con lo cual al final es una fuente de ingresos para poder realizar ellos esa gran operación. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, la información del consumidor se convierte, como digo, en su materia prima, pero claro, presenta retos para el consumidor. Y voy a referirme al consumidor europeo, porque el consumidor europeo no es el mismo que el consumidor americano, el consumidor estadounidense. Y lo hemos visto recientemente, sobre todo con el tema que lo quería poner de manifiesto, las plataformas de servicios financieros. Europa siempre se ha caracterizado por su línea proteccionista. Y aquí ha dicho, cuidado, porque bueno, si vemos al final, incluso a través de las redes sociales, quieren llegar a esas plataformas de servicios financieros. Entonces, Europa ha dicho que esto ha puesto freno, ha dicho que tiene que garantizarse toda la protección del consumidor, pero por lo que nos llega, bueno, pues Estados Unidos está dando vía libre y más en los últimos tiempos, y entonces no tiene las garantías de protección que sí tiene el legislador comunitario. El nuevo entorno de contratación que tenemos en el derecho contractual europeo, pues efectivamente, como decía antes, ha cambiado esos modelos tradicionales por la aparición de estas plataformas. Pero no solamente en una prestación de servicios, sino que vamos a la compraventa, la directiva que tradicionalmente siempre ha sido la compraventa en Europa, bueno, pues también hay que adaptarla. ¿Por qué? Porque al final se incluyen elementos digitales, pero también por los canales digitales. Y como decía la profesora Díaz Zambrona, al final el consumidor tiene que tener la misma protección, sea consumidor digital, o sea presencial. Entonces, en ese sentido, tiene que tener la misma. Entonces, aquí los esquemas de la contratación y, en definitiva, de la transacción dan lugar a través de la plataforma a 3 contratos diferentes.
Aparte de esos contratos diferentes, de esos 3 contratos diferentes, pues la plataforma puede actuar como vendedora o proveedora de servicio, puede ser simplemente el canal de intermediación o puede participar, y de ahí que las últimas, ahora me referiré brevemente a 2 cuestiones. Toda la normativa europea pues tiende a controlar la intervención de esas plataformas, ya no digamos de las grandes plataformas, guardianes de acceso y demás, sino pues a responsabilizar, porque durante un tiempo bueno, pues no tenía tan delimitado sus funciones, entonces tiende a responsabilizar. A ellos nunca conocemos las clásicas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de Airbnb, de Uber y demás, porque a ellos nunca les ha interesado ser realmente que se les tratara como empresa, como proveedor de servicio y demás, porque claro, en el momento que es así, hay que aplicar la normativa de protección de consumidores y entonces a ellos, claro, en ese sentido no les interesaba. Por otra parte, nos encontramos si hay una característica y la mayoría del entorno digital es que la mayoría ya de la contratación es a través de condiciones generales de contratación, ya sea la fórmula más habitual, y cuando intervienen estas plataformas estamos ante contratos de adhesión, con lo cual el consumidor y usuario todavía la protección tiene que ser mayor en ese sentido. La directiva 2019 de 2161 pues tiene por finalidad, en definitiva, adaptar esas normas de protección, o sea, esas normas de contratación, porque a proteger al destinatario final. Pero no solamente la normativa europea se ha encargado de proteger al consumidor frente a las plataformas, porque también a los usuarios profesionales que se sirven para acceder al mercado, y muchas veces no queda otro remedio que acceder al mercado a través de las plataformas, pues también se ha encargado de proteger no solamente al consumidor final, en el sentido usuario final, sino también a los usuarios profesionales. El reglamento de servicios digitales, yo creo que también ha sido en este sentido bastante consciente, y así lo ha manifestado por el uso de las plataformas, en concreto los prestadores de servicios intermediarios, y obliga a informar a los usuarios, en primer lugar, de los parámetros de los sistemas de recomendación que utiliza, y además también obliga a que identifiquen al vendedor. Concluiré que en ese sentido, tanto la transparencia como la trazabilidad también, cuando los sistemas de inteligencia artificial, pero aquí también esa trazabilidad en ese sentido del comerciante profesional o empresario. En este sentido, controla, así se establece en el artículo 30, y se obliga a la plataforma a controlar y comprobar la identidad de los vendedores. Otro riesgo importante es que las empresas, a través del perfilado, y en esto va sobre todo ya no solamente a las plataformas, sino que las plataformas introduzcan los sistemas de inteligencia artificial, con lo cual pueden llegar a un perfilado muy ajustado, y cuanto más datos mejor. Entonces llegan a conocer circunstancias personales de todo tipo. ¿Y qué ocurre? Pues que al final individualizan esas preferencias. Pero es que la individualización y la personalización no es necesariamente positiva y tiene riesgos. Y uno de los riesgos, precisamente, es personalizar los precios. Con lo cual, en ese sentido, nos encontramos con que un mismo consumidor, ante un mismo producto o servicio, puede pagar precios diferentes, porque existe la discriminación de precios consecuencia de esa personalización de precios. Entonces, habrá consumidores y usuarios que pues sea fantástico que a mí me llegue la individualización y yo utilice cualquier tipo de plataforma Netflix y a mí me suministre las series o las películas que yo quiero ver. Pero claro, cuando ya estamos hablando de discriminación de precios, pues entonces a lo mejor ya no es tan beneficioso, y en ese sentido hay que ver todos los sesgos y la discriminación. Por tiempo no voy a entrar, pero efectivamente en el momento que ya incorporan estos sistemas, cada vez son mayores. O sea, cada vez es mayor, las plataformas han introducido sus sistemas, utilizamos algoritmos, y entonces hay ya la discriminación, pero sobre todo de cara al consumidor y usuario,
pensemos en eso y nos planteemos y reflexionemos que no toda individualización ni personalización es ya, presumamos que es positiva y que sí tiene que serlo porque efectivamente nos estamos encontrando con esa discriminación. Por otra parte, también, bueno, pues esta inteligencia artificial ha dotado o ha empoderado a las empresas frente a los consumidores, como manifestaba antes. Por lo tanto, todavía los puede hacer incluso más vulnerables, sin entrar a analizar ya el tema de la brecha digital, que no es simplemente la vulnerabilidad que clásicamente se ha visto en las categorías de consumidor, sino que nos encontramos con otras categorías y de ahí que, bueno, pues yo también comparto que debe tenderse a un concepto de consumidor amplio porque nos encontramos ante un espectro bastante amplio. Y además, efectivamente, claro, ellos, en ese sentido, los prestadores de servicios, las plataformas digitales, lo que coloquialmente hablando venden es que ellos utilizan los sistemas de inteligencia artificial para obtener una mayor, bueno, pues para una personalización. Ellos lo que tienen es una mayor eficiencia y de ahí que creo que la transparencia que siempre ha estado presente, pues más que nunca ahora, y esa transparencia que sí, ese deber de transparencia que también se transpone a las plataformas y, como decía antes, sobre todo en la trazabilidad de los sistemas de inteligencia artificial que ellos utilizan, informa al consumidor y al usuario que está utilizando esos sistemas. Y con esto finalizo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Ha sido muy interesante. Introduces ahí en la clave que está en los sesgos y que está muy de moda, así que gracias. Bueno, y de los sesgos pasamos a un tema que bueno, que al menos para los que teníamos hipotecas hace tiempo, pues se nos abrió un hilo de esperanza en algún momento cuando nos dijeron que no habían prescrito las posibles reclamaciones. De eso nos van a hablar pues Félix Gómez Hidalgo Terán y Isabel Fernández Grañeda, que son profesores de la Carlos III, bueno, profesor él de la Carlos III, de Derecho Civil y abogado en ejercicio, y ella también abogada en ejercicio. Así que a ver si nos despejáis la duda que tenemos sobre si es posible o no reclamar aquello que hace tiempo pues abonamos indebidamente. Adelante. Bueno, adelante. Sí, muchas gracias. ¿Empiezo yo? Sí. Muchas gracias a todos, de verdad, de todo corazón. Yo, una mención muy rápida, yo estudié la licenciatura en esta casa, me siento parte de ella. Hice mi tesis doctoral con don Luis Díez Picazo y luego invitado por Carmen, de todo corazón, muchas gracias. Y me encuentro que el aula está dedicada a su memoria, es su memoria que voy a hacer un análisis introductorio muy rápido. Y luego la compañera Isabel, compañera y sin embargo amiga, nos da la clave. Las cláusulas abusivas es muy sencillo y muy complejo. Por el 1254 tenemos libertad para contratar o no, no hay ningún problema en ello siempre que se cumplan los requisitos generales, pero a la hora de configurar el contenido del contrato, el 1255 le dice que las partes pueden establecer los pactos que tengan compromiso, pero los predispone e impone sin posibilidad de que influya, los predispone el profesional o empresario sin que pueda influir el consumidor o el usuario. Hasta ahí bien. En materia de la cláusula de gastos, hay una sentencia del Tribunal Supremo del 15 que dice que es nula por abusiva porque no se cumplen los requisitos generales del artículo 82 de respetar la buena fe y no causar un desequilibrio importante entre derechos y obligaciones de las partes. Y ese es el fundamento. Es, por regla general, no es un problema de transparencia, porque no afecta a los elementos esenciales del contrato y no afecta al artículo 4.2 de la directiva. Da igual, lo que ocurre que en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de abril del año pasado, nosotros fuimos los abogados de la parte consumidora en ese procedimiento, en ese que era el del juzgado de primera instancia de Barcelona, y también lo fuimos en el de la Audiencia Provincial de Barcelona. Lo que ocurre es que fuimos a la vista al tribunal en Luxemburgo en el tema del juzgado de primera instancia. No hay ningún problema en que la cláusula sea abusiva porque impone todos los gastos. Si los distribuyese, mejor o peor,
podría haber problema. La sentencia del Tribunal Supremo dice que no solamente por el artículo 82.1 por la Real General, pero dice, esa sentencia de 2015, que por artículo 89.2, porque es la transmisión al consumidor y usuario de las consecuencias económicas de errores administrativos o de gestión que no les sean imputables. Aquí ya empiezan los problemas. Tenemos que pensar que estamos hablando de consumidores medios. Un consumidor que es conductor de autobús tiene un préstamo hipotecario y se encuentra con una sentencia de 2015 que le dice que se infringe el artículo 89.2. Pero claro, cuando a mí me imputan los gastos de notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación, impuesto, no son consecuencias económicas de errores administrativos o de gestión. Hay una errata en la sentencia del Tribunal Supremo. Entendemos que se refiere al artículo 89.3, que dice que es la transmisión a la imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley correspondan al empresario. Ese es el fundamento real. Y no se pronuncia sobre la restitución. Hay que esperar a diferentes sentencias posteriores que empiezan a hablar de cada uno de los gastos. El impuesto se mezclan sentencias de la sala de lo civil y de la sala de lo contencioso administrativo y van cambiando de opinión. Las primeras sentencias tradicionales de lo contencioso administrativo decían que era un gasto que lo tenía que abonar el adherente. Luego se cambió de opinión y luego el Pleno se arrogó aquellos recursos del Ayuntamiento de Rivas Vacía Madrid para volver en sentencia del Pleno a decir que era el consumidor quien era el sujeto pasivo. Claro, nuestro conductor de autobús se mete todos los días en el CENDOG, busca sentencias y ahora se tiene que ir a la ley y al reglamento del impuesto para escudriñar quién es el sujeto pasivo. Porque claro, está en duda y el Tribunal Supremo tiene una discusión interna sobre quién lo es. Y luego posteriormente se dicta sentencia en 2019 en la que se dice que, por supuesto, el sujeto pasivo es el consumidor y por tanto transmitir esa carga de abonar ese impuesto, esa obligación, es del consumidor y por tanto no hay efecto restitutorio, y se dice que la notaría, interpretando el reglamento notarial, buscando a ver quién tiene que pagar, habla del interesado. Entonces el Tribunal Supremo decide que el interesado son las dos partes, porque a mí me interesa que me concedan un préstamo hipotecario más barato que un préstamo personal, y el banco está interesado en que el préstamo sea hipotecario porque tiene una garantía hipotecaria. Claro, y necesita el notario porque para constituir la hipoteca tiene que acudir al registro y, por supuesto, primeramente, entre otros, pero vamos, tiene que acudir al notario. Y luego dice, por supuesto, ese gasto de registro lo tiene que asumir el predisponente porque es el único interesado en inscribir la hipoteca. Y de la gestoría dice, no hay norma. Entonces, aplicamos el mismo criterio de hay dos interesados por partes iguales, 50% para cada uno. En esas fechas, el consumidor ha tenido que estar buscando quién tiene que pagar los gastos de gestoría, pero no encuentra norma. Y tiene que esperar la sentencia del Tribunal Supremo. Y luego ya es en 2020 o 2022 cuando se decide que el gasto de tasación solo interesa a las entidades financieras y tiene que restituir el 100% porque, por supuesto, está don Juan, para ejecutar hipotecariamente, aparte del domicilio de la parte prestataria hipotecante, hay que establecer un valor de tasación para subastar el inmueble. Por lo tanto, ese es un gasto que es requisito para la correcta ejecución del préstamo hipotecario y, por lo tanto, el interés es solamente del predisponente. Sorprendentemente, en 2019 el legislador ya había dicho que imperativamente, por la Ley 5 de 2019, ese gasto le correspondía al adherente, al consumidor. ¿Por qué? No lo sabemos. Y el Ministerio de Consumo también emitió una nota de prensa en su momento, lo explicará también un poco Isabel, en la que decía que ya faltaba poco tiempo para el plazo de prescripción porque habían pasado 5 años desde la sentencia del Supremo y que, ojo, que quedaban 4 meses. Pero ahí no se menciona la tasación porque todavía no se había dictado la sentencia del Tribunal Supremo diciendo que ese gasto había que reintegrarlo vía enriquecimiento injusto. Otra cosa importante, aparte de todo esto, la cláusula de gastos a efectos de abusividad es extraña. Porque nadie se ha planteado, por ejemplo, en un suelo, una multidivisa, el resto de cláusulas abusivas, que haya un efecto inherente de restitución del importe. ¿Qué ocurre? Que aquí se deslindan las dos acciones, la declaración de nulidad y el efecto restitutorio. Como acción personal, sujeta al plazo de prescripción de 5 años porque no tiene regla especial. Desde el momento en que pudo ejercitarse, conforme a 1969, pero porque se podía ejercitar porque yo sabía que mi cláusula era nula por abusiva o porque sabía cuáles eran los efectos. Porque si luego en el auto del Tribunal Supremo, estableciendo la cuestión perjudicial, la tercera,
dice que esa puede ser una de las consecuencias. Yo en 2015 podría intuir que tengo una cláusula abusiva. Aún así tendría que cotejarla con las que se establecieron en esa sentencia. Pensad que se ha resuelto con posterioridad los supuestos de subrogación, que se exige que haya una innovación y que no sea una mera subrogación para que la cláusula sea abusiva. Hay que ver a quién se dirige la cláusula, porque hay cláusulas que establecen los gastos de compraventa y no de préstamo hipotecario. Es decir, no es tan fácil saber si la cláusula que tengo es nula por abusiva o no. ¿Cuál es la solución? Demandar y que lo diga un juzgado. A todo esto tampoco se había pronunciado la Unión Europea sobre que, por el principio de efectividad, con que una de las cláusulas impugnadas sea abusiva con independencia de los efectos restitutorios, la entidad financiera tiene que asumir las costas del procedimiento. ¿Vale? Ahora se complica la cosa y supongo que lo veremos después, porque ahora ya no es un ordinario, es un verbal. Entonces, las costas de un verbal son inferiores, pero a lo mejor los honorarios de mi abogado son los mismos que antes, porque el esfuerzo es el mismo a pesar del procedimiento. Y luego ya con los más, pues ya veremos cómo queda la cosa, pero la Unión Europea, la Directiva 2013, exige que se restituya, se reintegre los gastos del procedimiento vía imposición de costas. A partir de aquí, luego hay otro problema, que es el conflicto entre la seguridad jurídica, el principio de seguridad jurídica y la protección de los derechos de los consumidores. Y se dice en el auto del Tribunal Supremo que la seguridad jurídica y el principio de confianza legítima tiene que ponderarse. Claro, el principio de seguridad jurídica está en el artículo 9 de la Constitución española, pero no en el Tratado de la Unión Europea. El principio es el artículo 169 del tratado, es la íntegra protección de los intereses económicos de los consumidores. Económicos. No la declaración de nulidad de la cláusula, sino que se me restituyan los importes abonados. Insisto, en dos acciones, porque como quien cobra es el notario, el registrador, la Hacienda, el tasador, el gestor, han cobrado debidamente. El cobro es debido, pero mi pago es indebido porque lo tenía que haber pagado la entidad financiera, que es la que me tiene que restituir por vía de esa acción personal, y por eso no es un efecto automático. En el Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia Europea se pronuncia a favor de la protección de los consumidores y ahora lo explica Isabel, esa protección de los consumidores tiene que prevalecer de tal manera que se establezca un sistema dentro de las opciones que da el Tribunal Supremo para que los consumidores vean efectivamente garantizados sus derechos. Pero claro, si en la fecha, si en 2024 decimos que el dies a quo ha empezado en 2015 y son 5 años, me está cerrando la puerta a demandar directamente. Y aquí aparece el resto de opciones que va a comentar Isabel. Sí. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos la posibilidad de haber participado, intervenido, aportar nuestra granito de arena en este proyecto, sobre todo desde el punto de vista práctico, ya que nosotros tuvimos la oportunidad, la verdad que el honor, de poder defender en el TJUE el dies a quo que nosotros entendíamos que tenía que tenerse en cuenta efectos de la prescripción de los gastos hipotecarios. Continuando con lo que ha explicado mi compañero, aquí lo que ocurrió es que me gustaría explicar que originalmente, desde el 2015, los tribunales, tanto los especializados en primera instancia como las audiencias provinciales, admitían habitualmente que el efecto de la nulidad de la cláusula de gastos hipotecarios supusiera una aplicación directa del 1303, es decir, efectos inherentes como puede pasar en la cláusula suelo, un cláusula multidivisa, y automáticamente se restituía al consumidor los gastos hipotecarios en diferentes porcentajes, puesto que no había una unificación por parte del Tribunal Supremo del reparto de los gastos. ¿Qué ocurrió? Que en el 2018 el Tribunal Supremo nos dijo, luego también lo dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en este caso, como ha explicado Félix, la cláusula de gastos hipotecarios era especial en la medida en que cuando se ejercitaba una acción judicial, en realidad se ejercitaban dos acciones, una declarativa de nulidad de la cláusula y otra restitutoria. Una acción restitutoria sujeta a la prescripción de antes 15 años, ahora 5 años. En el caso de Cataluña, que ha planteado bastantes problemas y elevó dos cuestiones prejudiciales, 10 años por la normativa específica del Código Civil catalán, y nos dijo que efectivamente había dos acciones y la segunda acción sí estaba sujeta a prescripción. ¿Por qué? Porque, como ha explicado Félix, los gastos hipotecarios realmente no se pagan en la entidad bancaria, se pagan por cuenta de la entidad bancaria. El consumidor pagó cosas que luego se vio que no le correspondían, pero realmente el notario, el registrador, el gestoría,
no estaban cobrando indebidamente. Eran dos acciones distintas, no había ese efecto inherente. Entonces, una vez se dictaron tanto las sentencias del TJUE y del Tribunal Supremo en este sentido, inmediatamente después los tribunales y audiencias provinciales discutían en el ámbito simplemente judicial cuál era el dies acu de esa acción restitutoria. Con carácter práctico, la Audiencia Provincial de Barcelona estableció un dies acuo, que era la formalización del contrato de préstamo hipotecario o cuando se habían pagado las facturas. ¿Qué ocurría? Que eso en la práctica llevaba a que no se podía cumplir el principio de efectividad, puesto que en muchísimos casos el consumidor había firmado hacía más de 10 años, en este caso 10 años porque es Cataluña, tiene su plazo especial, el préstamo hipotecario, por tanto era nula su cláusula, pero no se le restituía en sus circunstancias originales. Entonces, no solamente se conculcaba el principio de efectividad, sino que no tenía un efecto disuasorio para la entidad bancaria, ¿no? Si situábamos ahí el dies acuo. En el 2020 se dictó una sentencia por parte del Tribunal de Justicia muy importante, a efectos prácticos la hemos utilizado hasta la saciedad, la sentencia del 17 de julio del 2020 del TJUE, en la que se dijo que no se podía establecer, sí es verdad que ya había dicho que había la prescripción, pero no se podía establecer un dies acuo que no hiciera posible el ejercicio de su derecho por parte del consumidor. Es decir, no puede ser que el dies acuo al final en la práctica haga imposible o extremadamente difícil. Por tanto, descartó expresamente la fecha de formalización del contrato porque, acudiendo al ejemplo que ha puesto Félix, nuestro consumidor conductor de autobús cuando firma su contrato ni sabe ni está en condiciones de conocer cuál es su derecho para poder ejercitarlo, ¿no? Esto todo está en relación con el 1969 del Código Civil, porque ese dies acuo de prescripción comienza cuando se puede ejercitar la acción. Entonces, descartó automáticamente esas dos posibilidades. Por tanto, la Audiencia Provincial de Barcelona, que insistía muchísimo, ¿qué hizo? Elevó una cuestión prejudicial al TJUE. Prácticamente al tiempo la eleva el juzgado de primera instancia 20 de Barcelona. ¿Por qué? Porque conoce de una reclamación de cantidad pura y dura, derivada de una acción de nulidad, concretamente era un gasto de tasación, y cada provincia de Cataluña resolvía un dies acuo distinto. Entonces, el juzgado de Barcelona dijo, hombre, un procedimiento frente al que mi resolución no cabe recurso, va a venir firme, lo que no puedo es establecer un dies acuo que luego sea injusto, en la medida en que cuando signifique esta doctrina o no lo tenemos claro, este consumidor quizás nunca pueda ser restituido en su derecho. Se eleva cuestión perjudicial del juzgado 20, a la que asistimos mi compañero y yo, también la Audiencia Provincial de Barcelona elevó, puesto que se descartó el dies acuo que habitualmente utilizaba para estimar la prescripción de una forma muy habitual, y el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo en el año 2021 plantea una cuestión perjudicial y dice, descarto evidentemente los dies acuo del momento de formalización del contrato, del momento del pago de las facturas, y doy dos posibilidades. Una, que sea el momento en que el consumidor tiene una sentencia judicial que declara, una sentencia judicial firme, que declara nulidad de la cláusula, o aquellas sentencias en las que el propio Tribunal Supremo había declarado la posibilidad de la abusividad de los gastos hipotecarios o el reparto de los mismos, es decir, o 2015, cuando no se pronunció sobre efectos restitutorios, o 2019. Se elevó la cuestión prejudicial y el Tribunal de Justicia lo que resolvió fue lo siguiente. Dijo, hay que tener en cuenta, sobre todo, el principio de efectividad. ¿Cuándo el consumidor puede ejercitar este derecho? Entonces, lo que estableció fue un dies acuo subjetivo, personalizado en cada consumidor y con carácter subsidiario, podríamos decirlo así, un dies acuo objetivo, ¿no? Entonces, el dies acuo subjetivo es que la entidad bancaria tiene la posibilidad, se le brinda la posibilidad de probar que el consumidor conoce o tiene razonablemente la posibilidad de conocer que su cláusula es abusiva. Y si no lo prueba la entidad bancaria, puesto que hay una inversión de la carga de la prueba en la medida de que estamos en el ámbito de los consumidores, entonces será cuando un tribunal declare con carácter firme que su cláusula es abusiva. ¿Esto qué supone en la práctica? Y para no enredarme más y alargar el tiempo, supone en la práctica un carácter subjetivo y además se nos ha dado, tenemos casos concretos que lo hemos visto ahora en la práctica. El consumidor, pues, por ejemplo, reclama extrajudicialmente al banco, a la entidad bancaria en este caso, que le devuelvan los gastos hipotecarios porque conoce que su cláusula es abusiva, en virtud de la jurisprudencia, lo conoce. Y en ese momento, esa declaración por parte del consumidor le sitúa ya el dies acuo ahí. Hay que valorar luego la prueba en cada caso
cuál es el conocimiento, pero puedes situarlo perfectamente ahí. O también puede haber un dies a quo en el momento en que se declara nulidad de la cláusula y no el efecto restitutorio, porque hay demandas que solamente solicitan la declaración de nulidad de la cláusula y no los efectos restitutorios. De bien firme, pues tenemos 5 años para ejercitar esa acción restitutoria. También prescribiría ahí la acción restitutoria. O, por ejemplo, si el banco contesta a la reclamación extrajudicial, reconociendo esa nulidad de la cláusula en los efectos restitutorios. O con carácter general, si los bancos, que esto fue una posibilidad, me parece interesante explicar, que apuntó uno de los jueces del TJUE en la vista, le preguntó a la entidad bancaria que participaba qué habían hecho ellos proactivamente, puesto que ellos defendían que el consumidor en el año 2015 tenía conocimiento sobradamente por la jurisprudencia, tenía conocimiento de que su cláusula, el consumidor medio, avezado, razonablemente informado, tenía conocimiento de que su cláusula perspicaz, tenía conocimiento de que su cláusula abusiva. Y uno de los jueces, que son jueces, le dijo, no, si el conductor de autobús tiene ese conocimiento, ustedes, como entidades bancarias, que tienen una base de datos con sus clientes, tienen una copia de su escritura, ¿qué han hecho proactivamente para informar de que al cliente, al consumidor, oiga, ¿tienes una cláusula abusiva? Presénteme las facturas y efectivamente procedemos a la restitución. Si hubieran hecho eso, a partir de ahí le hubieran contado los 5 años al consumidor. Lo que pasa es que la entidad bancaria, ante esa pregunta, la verdad que se salió por la tangente, dijo que bueno, había préstamos muy antiguos, que en las bases de datos no figuraba, la verdad que hay, y nosotros cuando estuvimos ahí la sensación que tuvimos fue que desde luego ese iba a ser la salida que iba a dar, y que esa salida también se la dio los abogados de la Comisión Europea, la posibilidad de que no vamos a dar un dies a quo objetivo, vamos a dar la posibilidad de que el cliente, el consumidor, efectivamente, o mejor dicho, perdón, la entidad profesional demuestre que tenía, pero demuéstralo, y si no, declaración judicial firme. Un apunte final simplemente. Esto último, si lo trasladamos a nuestro Código Civil, mutatis mutandis, con todos los respetos y con todas las cautelas, el inciso final del 1973 dice que el plazo de prescripción empieza a contar desde el reconocimiento de deuda del deudor. Por lo tanto, ese reconocimiento de la nulidad dirigida a cada consumidor iniciaría el plazo de prescripción. Y otra, más alocada, por así decirlo, es el 1971, que dice que el tiempo de la prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de obligaciones declaradas por sentencia comenzará desde la que la sentencia quedó firme. Si lo trasladamos a la abusividad y a la prescripción, sería la misma solución que ha dado el Tribunal Supremo en la última sentencia. No aplica, obviamente, porque se refiere a otra cosa, pero es una solución similar. Defendible. A todos los miembros de la mesa su disciplina en cuanto al tiempo que se les ha concedido. No sé si hay algún turno de palabra o hay tiempo para el turno. Luego, genial. Genial. Bueno, pues muchísimas gracias.